República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen en los medios todos los días. Y aquí le traemos la información correspondiente al día de hoy, con algunos detalles de cosas que nos han preguntado. Como siempre digo, hasta las 12 de la noche de ayer se mantenían los 182 países del mundo con presencia de casos de COVID-19. Se habían diagnosticado un total de 2.197.593 casos, o sea, 83.324 más que el día anterior. Y solamente en un día hubo 7.946, prácticamente 8.000 personas que fallecieron en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Eso da una tasa de 6,86. En la región de las Américas se reportan 826.282 casos confirmados, 39.203 más que el día anterior, y ya la región de las Américas aporta el 37,59, el 37,6% de los casos reportados en el mundo, con una cifra también muy alarmante de fallecidos en un solo día en la región de las Américas, 4.255, que hacen un acumulado de 42.751 fallecidos para una tasa de letalidad, o para una letalidad, de 5,17%. Nosotros buscamos en cómo es el comportamiento en las Américas y, como ustedes ven, la letalidad es de un 5,17%. Sin embargo, hay 16 países que tienen letalidades superiores en la región de las Américas, de los que tienen letalidades superiores. El primero es Bahamas con 16,67, Guyana con 15,79, México con 7,72, Honduras con 9,28, Granada, San Cristóbal y Neves, Estados Unidos con una tasa de 4,96 superior, Brasil con una tasa de 6,32, Ecuador con 4,9 y así, reitero, un total de 16 países de los 35 países de la región que tienen tasas de letalidad superiores a la región de las Américas. Se mantienen en nuestro país un total de 12.272 personas, de los cuales 7.052 son extranjeros y 5.220 7.052 son emigrados y 5.220 son extranjeros. Cifra muy similar a la del día de ayer. En casas de arrendamiento, muy similar, 948 extranjeros. Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa en la provincia de La Habana, la de mayor número de extranjeros en casas de arrendamiento. Se mantienen ingresados en nuestro país un total de 3.037 pacientes. En vigilancia 27, sospechosos 2.266 y confirmados, incrementa la cifra, se mantienen ingresados 744. En la atención primaria de salud se vigilan 8.134 personas. Para detectar el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto la presencia del COVID-19, se realizaron ayer 1.672 pruebas que se corresponden con 1.673 personas. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 880, en los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de La Habana, 221, de Villa Clara, 210, de Santiago de Cuba, 183, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 93, en el Laboratorio de la Defensa Civil, 86,
y en el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 94 muestras. De estas 49, de este total de pruebas realizadas ayer, 1.673, pues se detectaron 49 muestras positivas, un 2,9% de las muestras que se procesaron. De esta forma, nuestro país acumula un total de 26.982 muestras realizadas y 1.035 positivas, o sea, el 3,83%. De los 49 casos que se confirmaron en el día de ayer, los 49 fueron cubanos, 41 fueron contactos de casos confirmados y, como todos los días decimos, 8 no se pudo precisar la fuente de infección. De los 49 casos diagnosticados, 24 son del sexo femenino, el 48,9%, y el masculino el 51%. Y ustedes se dan cuenta que oscila prácticamente en esa cifra, unas veces un poco superior un sexo, otros, pero siempre en el rasgo de los 50, 51 y demás. Y como siempre recalcamos, el 51%, o sea, 25 de los 49 de los casos fueron asintomáticos. Por provincia, los casos confirmados son 2 del municipio especial Isla de la Juventud, 18 de la provincia de La Habana, 3 del municipio 10 de octubre, de Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Boyeros, Cerro y Guanabacoa, 2 casos en cada uno de estos municipios. Plaza de la Revolución, Marianao y Regla, con un caso en cada uno de ellos. En Villa Clara se diagnostican 8 casos confirmados, 7 del municipio Santa Clara y 1 del municipio Corralillo. En Santi Espíritu son 2, 1 del municipio Santi Espíritu y 1 de Tahuasco. En Ciego de Ávila 4, 2 del municipio Venezuela, Baraguá y Ciego de Ávila con un caso cada uno. De Holguín son 12, los municipios Jibara y Holguín con 4 cada uno, y Cueto, Banes, Báguanos y Mayarí con 1 cada uno. Y en el caso de la provincia de Santiago de Cuba, son 3, 2 del municipio de Santiago de Cuba y 1 del municipio de Contramaestre. De estos 49 casos positivos, los mayores % de casos diagnosticados se concentran en los grupos de menores de 40 años con 23 casos, seguido del grupo de 40 a 60 años con 19 casos cada uno. Las provincias más que han tenido una mayor representatividad, pues está la provincia de La Habana, con 18 casos, que son el 37%, Holguín 12, Villa Clara 8, y de los 8 casos de Villa Clara que nos referimos anteriormente, pues 5 pertenecen a un evento que se mantiene activo o que se abrió desde el día de ayer en el Hogar de Ancianos de Santa Clara, que se viene atendiendo y que acumula un total de 57 casos positivos, de los cuales 43 son ancianos y 14 trabajadores. Eso es punto de partida de una transmisión que se produjo interiormente ahí. Ahora, desde el punto de vista de las tasas por provincia, creo que eso está ahí en la presentación, las tasas de incidencia de casos positivos. De estos 49 casos que se confirmaron en el día de ayer, sigue estando en primer lugar la Isla de la Juventud, en la cual mantiene una tasa de 26,2 por 100.000 habitantes. Esta es la tasa acumulada, no es la del día. Son los 1.035 casos confirmados que tenemos en nuestro país. Las provincias que tienen una mayor tasa de incidencia de casos positivos sigue siendo en primer lugar la Isla de la Juventud,
con 26,2, Villa Clara con el 21,5, La Habana 17,7, Ciego de Ávila 17,4, Santi Espíritus 12,9, Matanzas 8,8, Holguín 7,1, Mayabeque 6,5 y Artemisa 5,2. De ahí para abajo, Pinar, Camagüey, Santiago, Cienfuegos, Guantánamo, Las Tunas y Granma, aunque tienen tasas inferiores, pues realmente de todas formas no nos cansamos de repetir que las posibilidades de contagio son iguales y las medidas de protección pues tienen que ser extremas también. De los 1.035 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 728 presentan una evolución clínica estable, se reportan 34 fallecidos en el acumulado, lamentamos tener que informar 2 en el día de hoy, lo cual nos daría una tasa de un 3,28%, un por ciento de letalidad, 2 evacuados y 255 altas. En el día se dieron 28 altas como tal, personas que han transitado su enfermedad y se han recuperado prácticamente de forma total. Se mantienen críticos 9 pacientes, uno menos que el día de ayer, y graves 7, que son 2 más que el día de ayer. De los 9 críticos, en La Habana son 5, uno en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, 4 en el hospital Salvador Allende. En Villa Clara están todos en el hospital militar Manuel Fajardo, y en Santiago de Cuba, o sea, cuando digo todos, están los 3 que tiene Villa Clara, y en el caso de Santiago de Cuba, el paciente crítico se encuentra en el hospital militar Dr. Joaquín Castillo Duani. De los 6 que están graves en el día de hoy, en La Habana hay 3, 2 en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, 1 en el hospital Salvador Allende, en Matanzas 1 en el hospital militar Mario Muñoz, en Villa Clara 1 en el hospital militar Manuel Fajardo y en la Isla de la Juventud 1 en el hospital Héroes de Baile. Se incorporan los nuevos críticos en el hospital Salvador Allende de La Habana y en el hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, y 3 graves en el hospital, una paciente en el hospital Salvador Allende de La Habana, 1 en el hospital Mario Muñoz de Matanzas y 1 que es un niño de 9 meses de edad en el hospital Antonio Luaces Iraola de la provincia de Ciego de Ávila. Es un paciente que no está crítico en estos momentos, pero que ha tenido algunas manifestaciones que permiten identificarlo como un paciente que está grave en estos momentos. Pasan del reporte de crítico a grave 2 pacientes del hospital Dr. Luis Díaz Soto ambos, y de graves para de cuidado, o sea, una mejoría, 3 pacientes de los hospitales Manuel Fajardo de Villa Clara, Amalia Simoni de Camagüey y Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Lamentablemente, como dije al inicio, tenemos que informar el fallecimiento de 2 personas que están diagnosticadas con la presencia del COVID-19. Uno es un paciente de 81 años de edad, cubano, de aquí de La Habana, del municipio Cerro, que tiene antecedentes de una inmunodeficiencia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, que se encontraba ingresado desde el día 6 de abril en el hospital Salvador Allende, que ya estaba en el 11º día de tratamiento en la sala de terapia intensiva con un estado crítico, lo habíamos estado informando anteriormente, y que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos y acorde con todas
las patologías asociadas y la evolución de la enfermedad, pues en la tarde de ayer fallece este paciente, en la mañana de ayer. Y una señora cubana de 88 años de edad, que residía en el municipio Santa Clara de Villa Clara, que tiene además antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, obesidad, que fue diagnosticada, o sea, se aisló el virus en el día 16 de abril, o sea, recientemente, a punto de partida del hogar de ancianos de Santa Clara. Hay que decir que esta señora estaba ingresada, inicialmente asintomática, y de una forma brusca, a partir de la tarde del día 18 de abril, empezó a tener una serie de manifestaciones de agravamiento de la enfermedad en terapia intensiva y fallece lamentablemente con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, una complicación muy severa que generalmente cuesta la vida a las personas, en una señora que se había aislado el COVID-19. Esas son las informaciones, la situación de nuestro país y del mundo, y bueno, estamos a disposición de las preguntas que se quieran realizar. Con su permiso, entonces, doctor, comenzamos la ronda de preguntas. Semanario Opciones de Juventud Rebelde. Desde hace unos días se informa la cantidad de pacientes confirmados con la COVID-19 y que eran asintomáticos. Pregunta entonces, ¿se conoce si en nuestro país es mayor la incidencia de casos asintomáticos en comparación con otras naciones? ¿Qué % de los pacientes asintomáticos desarrollan los síntomas de la enfermedad luego de ser confirmados como positivos? Sí, nosotros estuvimos haciendo una revisión realmente todos los días de los casos que se diagnostican. Siempre tenemos que decir que entre un 30, un 40, en el día de ayer fueron un 51% de los casos fueron asintomáticos, y es así en el comportamiento en el mundo. Buscamos una fuente de China en el cual ellos identificaron que 4 de cada 5 personas que tienen el virus como tal, pues son asintomáticas. Esto ellos plantean que, como es natural, pudiera convertirse, y de hecho lo es, en una importante fuente de contagio. Hay otro estudio que se estudiaron un total de 166 nuevas infecciones, y el 78% fueron asintomáticas totalmente. Con esto, lo que nosotros, hay más estudios, pacientes asintomáticos, o como empieza a decirse oficialmente, presintomáticos, porque se espera que una buena parte de ellos desarrollen síntomas, aunque no los tengan en el momento de ser testeados, o sea, de ser investigados. Es un poco que lo que nos está pasando. Y de hecho hay un protocolo de estudio de los pacientes nuestros, cuáles son los que son asintomáticos en el momento del diagnóstico, cuáles son los que desarrollan síntomas de la enfermedad, a los cuántos días es que se presentan esos síntomas, y cuáles son, porque también hay que decirlo, porque esta información la escuchan ya un número importante de personas que ya están de alta en sus casas, pues cuántas personas no desarrollaron síntomas durante todo el curso de la evolución de la enfermedad. Es un estudio, reitero, que se está realizando, y que en la medida que se termine, pues brindaremos la información a nuestra población. Lo que sí, por varios países, este es del CDC de los Estados Unidos, que plantean que hablan del 50% de asintomáticos, y que el consenso general es que se aproxima más al 25% de los pacientes que se diagnostican que no tienen síntomas de la enfermedad. Y que, como yo dije anteriormente, muchas veces lo que se plantea es que
son presintomáticos. O sea, al momento del diagnóstico no estás, pero después aparecen quizás los síntomas, aunque nuestra experiencia nos dice que también algunos no llegan a desarrollar síntomas en ningún momento. El medio italiano acreditado en La Habana, Sí por Cuba, pregunta lo siguiente. Teniendo en cuenta la dispersión de los casos en la capital del país, así como la cantidad de personas mayores de 60 años, ¿se podría pensar en la realización de un pesquisaje masivo, incluyendo los test de diagnóstico rápido para las personas asintomáticas mayores de 60 años? Segunda pregunta, ¿cómo se realiza el pesquisaje virtual? Bueno, en la primera pregunta, sí, y se está haciendo un diseño que debe terminarse esta semana que comienza para hacer algunos estudios poblacionales en grupos de riesgo, que como es natural, la edad es un factor de riesgo, como es un factor de riesgo algunas de las enfermedades a que nosotros nos hemos referido aquí. Nosotros de todas formas nos mantenemos pesquisando con test a un grupo de población, con PCR a otro grupo, y caen incluso en comunidades que están cerradas, que tienen cuarentena, pues se estudian un número de personas importantes, buscando entre los asintomáticos, pues personas que pueden tener la presencia del virus y que indiscutiblemente, mientras no las detectemos, van a seguir ahí y van a seguir contaminando. Pero sí se vienen realizando los estudios. Con la segunda parte de la pregunta, yo pediría, si no hay más, ya informarlo al final. Tenemos una última pregunta, doctor. Una última pregunta, sí. lo decimos al final. La última pregunta nos la envía el periódico Granma y dice lo siguiente. ¿Les realiza Cuba las pruebas de la COVID-19 a personas que hayan fallecido por enfermedades respiratorias con síntomas parecidos a los de la pandemia? ¿Qué protocolo se sigue en estos casos? Sí, ya hace más de un mes que en nuestro país a todas las personas que fallecen con un cuadro respiratorio grave o por lo menos, con una severidad que conlleva la muerte de la persona, ¿no?, en el momento. Y fíjense que hay veces que hemos estado aquí informando de personas que tienen un cáncer, que tienen otras enfermedades, ¿no?, que incluso han estado ingresadas por esas otras enfermedades, no precisamente por sintomatología respiratoria. Y que de todas formas, en el curso de la evolución de esa enfermedad muy grave, hemos tenido incluso personas con cánceres en etapa terminal, o sea, ya con un agravamiento muy serio, pero que ante la presencia del menor síntoma respiratorio o en algunos casos de diarrea, pues se le hace el test para detectar el SARS-CoV-2 y han sido positivos. Entonces, tenía esa patología asociada, pero además de eso se añadió un test. Por lo tanto, el 100% de los fallecidos en Cuba que fallecen y tienen una manifestación respiratoria o un cuadro de ira grave, pues se les realiza el PCR en tiempo real. Pero además de eso, cada vez que ingresa una persona con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, grave, se le hace inmediatamente la prueba, y toda persona que tenga una infección respiratoria aguda, aunque no sea grave, pero que requiera de hospitalización, porque hay veces que tiene una gravedad, pero no podemos decir que sea una gravedad extrema, sino que una infección respiratoria que lo que requiere es de una hospitalización por determinadas causas. También se le realiza la prueba del PCR en tiempo real para detectar el COVID. Que ese, como es natural, son grupos de población de mayor riesgo, o sea, no es lo mismo una persona que ya tiene manifestaciones respiratorias, aunque no tenga ningún elemento epidemiológico, a una persona que tiene otra sintomatología. Y por lo tanto, reitero, hace más de un mes se pesquisa en estos grupos de población. Bien, yo al final, como les había dicho,
Es una información que ya se había divulgado, yo creo que en el día de ayer o algo así, y es que nuestra población cuenta con un sistema de autopesquisaje en línea que el ministro de Salud Pública explicó en la mesa redonda y que constituye indiscutiblemente una herramienta para encuestas virtuales totalmente libre de costo, con el objetivo de autopesquisarse e identificar en tiempo real personas que tengan alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosos de tener la enfermedad. Esto se registra, yo creo que se explicó también en la televisión, en el celular, la forma en que se accede, y yo lo vi, hace un grupo de preguntas: tienes este síntoma, tienes este otro, tienes estas otras enfermedades, qué edad tienes, o sea, recoge un grupo de variables que al final, en un centro que existe en cada uno de los territorios, se hace un análisis e inmediatamente se toman medidas, incluyendo la visita a las personas a su domicilio, desde el punto de vista de identificarlas, de ingresarlas y de hacer todo el protocolo que están establecidos. Y de esa forma nuestra población activamente participa en el pesquisaje, que ya hemos visto que se ha desarrollado por nuestros médicos de familia, por nuestros estudiantes de las carreras de ciencias médicas. Se han realizado estos pesquisajes, pero que ya ahora ampliamos el universo. Ya lo que queremos es buscar el mayor número posible. Y para eso nada mejor que nuestra población, que tiene el acceso a esto, a esta herramienta para las encuestas virtuales. Esto es algo que se ha hecho en países desarrollados, ni que hablar de los que no tienen desarrollo, y que permite detectar. Nosotros en esto no creo que sea inoportuno reiterar la seriedad de este trabajo. O sea, lo digo porque hoy en día los jóvenes utilizan muchos estos medios, utilizan más que las personas ya de mi edad, que a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero mucha seriedad, porque el hecho de que yo notifique un grupo de aspectos, de sintomatología, de problemas, eso conlleva un grupo de acciones que, si realmente no son de verdad, pues puede crear, no sé, engorroso el trabajo como tal. Pero es una posibilidad que tiene nuestra población. Y eso va encaminado a que nadie se quede en su domicilio sin ir al sistema de salud con alguna sintomatología, por dos razones que también lo hemos explicado. Uno es porque puede estar positivo y puede estar transmitiendo en la población. Y ya después que lo identificamos, bueno, viene todo lo que se sabe, el diagnóstico, el control de foco, pero evitamos que siga en la comunidad de una forma anónima, transmitiendo ahí. Y lo otro es la severidad, es la evolución del cuadro clínico, que también son, como se dice últimamente, lecciones aprendidas de personas que han ocultado síntomas, o no es que no le han ocultado, es que no lo han informado en el momento que se le ha hecho pesquisaje o han ido a alguno de los servicios de salud, y después ya cuando acuden al médico como tal, muchas veces es difícil salvarle la vida porque ya llegan en estadios un poco de gravedad. Eso nos ha pasado con muchas enfermedades infecciosas, con muchas no, con algunas enfermedades infecciosas, y ese es el reclamo de que todo el mundo vaya a su médico, a su policlínico. En Cuba hay una bondad que no existe en muchos países, y creo que las imágenes de muchos países lo demuestran. Y es que aquí nosotros los cubanos, lo mismo vamos a nuestro médico de familia que a nuestro policlínico, que a un hospital, que a un instituto de alto nivel, cuando tenemos. Y en todos estos lugares, pues existen los protocolos de atención, lo que hay que hacer. Por lo tanto, sería un crimen que no se haga de esta forma. Ahora, ¿no vas a ir? Pues sencillamente
te comunica por vía digital y se te pesquisa como tal. Bueno, esa es la información que nosotros teníamos. Les deseamos un buen domingo a todos los compañeros, siempre en casa, aprovechando los que tienen esa posibilidad de permanecer en la casa y disfrutando de la familia y de las cosas que tengamos en la casa. Muchas gracias, doctor, a usted. El agradecimiento también para los corresponsales por sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a nuestros compañeros, específicamente al doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. A modo de resumen, les vamos a informar que en esta mañana la cantidad de países a nivel mundial que reportan los casos de la COVID-19 son 182 países. La cantidad de casos confirmados a nivel mundial es de 2.197.593 países. El total de fallecidos a nivel mundial es de 153.090 y la tasa de letalidad es de 6.96%. Estamos auxiliados por la gráfica que usted tiene los números, por supuesto, ahí en pantalla, muchos, digamos, más fáciles para poderlos ver y poder hacer también su mismo resumen. De los 49 casos diagnosticados en el día de ayer, 24 fueron mujeres para el 48.9% y hombres 25 para el 51.0%. El 51.0%, 25 de los casos positivos fueron totalmente asintomáticos. Hasta el día de ayer se han realizado en nuestro país, en Cuba, un total de 26.982 muestras realizadas. De esas 26.982, 1.035 muestras son con resultados positivos a la COVID-19. Ayer se realizaron en el país 1.673 y de ellas 49 resultaron positivas, lo que equivale a un 2.9%. Es decir, 49 cubanos fueron positivos a la enfermedad, a la COVID-19 ayer en nuestro país. Ya les hablábamos del número de personas que fueron diagnosticadas en el día de ayer. Del total de estos 49 personas que fueron diagnosticadas, los 49, los grupos de edades más afectados fueron los menores de 40 años, con un total de 23 casos, seguidos del grupo de 40 a 60 años con 19 casos. Las provincias más representativas son La Habana, que tiene 18, Holguín 12, Villa Clara 8. De los 8 casos de la provincia de Villa Clara, 5 pertenecen al evento activo del Hogar de Ancianos de Santa Clara, para un total de 57 casos positivos, de ellos 43 ancianos y 14 trabajadores. Es realmente un evento bien negativo y es muy triste cada vez que tenemos que hacer referencia a ello, pero esos son los números, esas son las cifras que tenemos en estos momentos. De los 1.035 pacientes diagnosticados con la enfermedad en estos momentos en nuestro país, 728 presentan una evolución clínica estable. Se reportan 34 fallecidos, 2 en el día de ayer, también una noticia muy lamentable. Hay 2 evacuados, 255 altas, 28 altas en el día de ayer y reportados de críticos 9 y de graves 7 personas. El doctor Durán hacía una referencia importante al cierre de su información y era que 4 de cada 5 personas que presentan la COVID-19 son totalmente asintomáticos, de ahí la importancia del aislamiento social, la importancia de mantenerse informado y ante cualquier síntoma acudir, por supuesto, al sistema primario de salud, a nuestro médico de familia o informarlo a las autoridades que están pendientes totalmente siempre de nuestra salud. Usted tendrá más informaciones a la 1 en nuestro noticiero. Buenos días. Cuba es una isla pequeña rodeada